Utilicé un ejemplo trivial para mostrar lo fácil que es ser engañado por las cifras y los números. ¿No hay una gran cantidad de superstición cuando se trata de números? Lo que puede de alguna manera ser cuantificado es aceptado en la ciencia. La ciencia natural ama pensar, medir y contar, y las ciencias sociales aman las estadísticas. Nuevamente una cuestión de cálculos y cuentas. Será difícil, por cierto, para la gente admitir que todo el conocimiento del mundo externo que se adquiere a través de la medida, el número y el peso son puro engaño. ¿Medir qué significa en realidad? Significa comparar algo con la dimensión dada, ya sea la longitud o el volumen. Puedo medir una línea si la comparo con una línea 2, 3, 4 veces, etc., más pequeña o más grande. En tales mediciones no importa si se trata de longitudes, superficies o pesos, el elemento cualitativo está totalmente ausente. El número 3 es siempre el mismo, sea que uno esté contando ovejas, seres humanos o políticos. No es una cuestión de lo cualitativo, sino de la cuantía, lo cuantitativo. El principio esencial del volumen o el número es que el aspecto cualitativo queda fuera de consideración, pero por esa misma razón, todo conocimiento derivado de los principios del volumen y la medida es una ilusión, y el hecho que debe ser tomado en serio es que en el momento en que entramos en el mundo que puede ser pesado, medido y contado, el mundo del espacio y el tiempo, entramos en un mundo de ilusión, un mundo que no es más que un espejismo, siempre que lo consideremos como la realidad. Es el ideal de las concepciones modernas experimentar todas las cosas del mundo externo, del espacio y del tiempo, únicamente en virtud de su significación espacial y temporal, mientras que en verdad lo que las cosas significan en el espacio y el tiempo es solo su aspecto externo y deberemos trascender el espacio y el tiempo penetrando a niveles mucho más profundos si queremos llegar a la verdad más íntima, a la esencia más íntima de las cosas y así llegar a un tiempo en el que la gente sea capaz de decir, sí, con mi inteligencia puedo aprender el mundo externo de la forma como me lo muestra la ciencia natural, pero la perspectiva que de este modo obtengo es totalmente arrimánica. Esto no significa que la ciencia natural deba de ser ignorada o dejada de lado. Es cuestión de darse cuenta de que este tipo de ciencia solo conduce a la ilusión arrimánica. ¿Por qué? Entonces, ¿necesitamos la ciencia natural a pesar de que solo conduce a la ilusión? Se debe a que estamos actualmente en una curva descendente de la evolución. En la cuarta época posatlante, la época grecolatina, la humanidad estaba en términos relativos en el cenit de sus conocimientos, pero ahora, en la quinta época posatlante, los seres humanos estamos ya en el camino de la decadencia. Nos estamos volviendo físicamente más débiles y percibir el mundo en la forma en que los griegos lo percibían sería pedirle demasiado a su fuerza. Eso es algo que la historia no nos dice. Imagínense los historiadores modernos lo que tendrían que decir al respecto. Los honorables historiadores que describen a Grecia como si estuvieran describiendo una región de su propio tiempo, ya que no saben que los griegos miraban a la naturaleza con los ojos diferentes y oían con oídos diferentes a los de la gente moderna. Estos historiadores no nos dicen que los seres humanos modernos sufrirían de constante dolor de cabeza o migraña si volvieran a ver y a oír del mundo exterior todo lo que los griegos vieron y oyeron. Los griegos vieron infinitamente con mayor intensidad en el mundo de los sentidos. Nuestra propia capacidad de aprehender este mundo se ha debilitado enormemente. Para ser capaces de soportarlo se nos tiene que presentar como un espejismo, y no solo lo que percibimos con los sentidos, sino que especialmente también nuestras concepciones científicas son una especie de sueño sobre el mundo exterior. Los más grandes soñadores en lo que se refiere al mundo exterior son precisamente aquellos que se enorgullecen de ser realistas en su pensamiento. Darwin y John Stuart Mill
por ejemplo, son fundamentalmente soñadores. Los mayores soñadores son las mismas personas que dicen ser realistas cabales. Pero tampoco debemos entregarnos por completo a nuestros propios impulsos y nuestra vida interior, de la manera en que las cosas se han desarrollado en el movimiento representado por la sociedad teosófica. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que el cultivo de la vida interior únicamente, intentada por un número de personas hoy en día, no conduce a una meta adecuada para la humanidad de la época cultural. Una tendencia demasiado frecuente es no tomar la libre determinación de trascender la vida ordinaria para alcanzar la visión más alta, sino más bien enfatizar todo lo que no es libre en nosotros. Todo tipo de tendencias alucinatorias, todo tipo de facultades cargadas de ilusión entran aquí en juego. Se debe tener en cuenta que, al igual que la ciencia externa se vuelve arrimánica, el desarrollo superior de nuestra naturaleza interior se convierte en luciférico si nos entregamos a las experiencias místicas. La tendencia luciférica despierta y se vuelve especialmente poderosa en todo aquel que, sin la autocapacitación que se describe en el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, emprende cualquier profundización mística de los impulsos inherentes a su naturaleza. La tendencia luciférica se manifiesta en cualquiera que empieza a cavilar sobre las experiencias de su vida interior, y esta tendencia es extremadamente poderosa en la humanidad actual. Hace efecto en el egoísmo del que la mayoría de la gente es totalmente inconsciente. Hoy nos encontramos con muchas personas que se sienten bastante satisfechas con lo que hacen. Hoy nos encontramos con muchas personas que se sienten bastante satisfechas con lo que hacen, que dicen que no encuentran en ello motivo de autorreproche, porque lo hacen en base a lo mejor de su conocimiento y de acuerdo con su conciencia. Esa es una actitud totalmente luciférica, porque en lo que hacemos en la vida, lo importante no es si tenemos o no motivo para reprocharnos. Lo que realmente importa es que veamos las cosas con objetividad, con tal desapego y de acuerdo con los hechos objetivos. Y la mayoría hoy no hace ningún esfuerzo para lograr este entendimiento objetivo o para adquirir el conocimiento de lo que es necesario para la evolución del mundo. Por lo tanto, la ciencia espiritual debe de hacer hincapié en el siguiente hecho objetivo. Ahriman está en realidad preparando su encarnación. Necesitamos reconocer cómo se está preparando para ello y con qué actitud debe de ser confrontado. En tales cuestiones, el punto no es decir, hagamos esto o lo otro de manera que no tengamos ninguna causa para el autorreproche, sino aprender a reconocer los hechos objetivos. Tenemos que conocer lo que está preparando en el futuro y actuar en consecuencia para bien de la humanidad. La gente en la actualidad solo dice la verdad acerca de sí misma cuando declara que oscila continuamente entre dos extremos: en lo exterior arrimánico, que les presenta a engaños y espejismos, y en el interior, el luciférico, que los lleva a vivir ilusiones, alucinaciones y cosas similares. Las tendencias arrimánicas de las personas se encuentran hoy en la ciencia y las tendencias luciféricas en la religión, mientras que en el arte fluctúan entre un extremo y el otro. En los últimos tiempos, las tendencias de algunos artistas, por ejemplo los expresionistas, han sido más luciféricas, mientras que las de otros, los impresionistas, han sido más arrimánicas. Y luego, vacilando entre las dos, están las personas que no quieren ser ni lo uno ni lo otro, que no valoran positivamente ni lo luciférico ni lo arrimánico, sino evitar ambos. Ahriman, no. Esto no debo de hacerlo, no lo haré porque me llevaría al reino ahrimánico. Y esto tampoco debo hacerlo, no lo haré porque me llevaría al reino de lo luciférico. Quieren ser virtuosos, evitando tanto lo ahrimánico como lo luciférico. Pero la verdad del asunto es que Lucifer y Ahriman deben considerarse como los dos platillos de una balanza, y somos nosotros quienes debemos sostener el fiel de la balanza en equilibrio.
¿Y cómo podemos entrenarnos para hacer esto? Impregnando de un fuerte elemento luciférico lo que toma forma arimánica dentro de nosotros. ¿Qué es lo que surge en nosotros en forma arimánica? Es nuestro conocimiento del mundo exterior. No hay nada más arimánico que este conocimiento del mundo material porque es puro engaño. Sin embargo, si el espejismo o fata morgana que surge de la química, de la física, de la astronomía y otras ciencias puede llenar nuestro interior de entusiasmo ardiente e interés, entonces mediante nuestro interés, que es en sí luciférico, podemos arrebatar a Ahriman lo que es suyo. Eso, sin embargo, es justo lo que los seres humanos no tienen ningún deseo de hacer, pues lo encuentran molesto. Muchas personas huyen del conocimiento externo materialista, entonces están malentendiendo su tarea y preparando la mejor encarnación posible de Ahriman en la existencia terrena. Una vez más, lo que brota de lo más íntimo de nuestro ser hoy en día es fuertemente luciférico. ¿Cómo podemos entrenarnos correctamente en esta dirección? Sumergiéndonos en ello con nuestra naturaleza ahrimánica, es decir, tratando de evitar todas las ilusiones sobre nuestra propia vida interior e impulsos, y observándonos a nosotros mismos tal como observamos el mundo exterior. La gente debe darse cuenta de lo urgente que es educarse a sí mismos de este modo. Cualquiera que tenga un ojo atento sobre estos asuntos a menudo se encuentra con circunstancias de las cuales lo siguiente es un ejemplo. Un hombre le comenta a otro lo indignado que está con un sinfín de personas. Describe minuciosamente cómo le irrita esto o aquello en la persona A, en la persona B o en la persona C, y así sucesivamente. No tiene la menor idea de que realmente está hablando acerca de sus propias características. Esta peculiaridad de los seres humanos nunca estuvo tan generalizada como lo está hoy, y los que creen que están libres de ella son los mayores culpables. Lo esencial es que la gente debe acercarse a su propia naturaleza interna con ahrimánica frialdad y ahrimánico desapasionamiento. Su naturaleza interior es todavía lo suficientemente ardiente incluso cuando se enfría de esta manera. Lo esencial es que la gente debe acercarse a su propia naturaleza interna con ahrimánica frialdad y ahrimánico desapasionamiento. Su naturaleza interior es todavía lo suficientemente ardiente incluso cuando se enfría de esta manera. No hay que temer que se enfríe demasiado. Para adoptar la posición correcta frente a la futura encarnación de Ahriman, la gente debe ser más objetiva cuando se trata de sus propios impulsos y mucho más subjetiva en lo que se refiere al mundo exterior, no mediante la introducción de imágenes de fantasía, sino poniendo interés, atención alerta y devoción a los detalles de la vida exterior. Cuando la gente encuentra tediosa una u otra cosa de la vida exterior, debido a la educación que han recibido o por circunstancias, el camino que Ahriman debe tomar para el beneficio de su encarnación es allanado considerablemente. El tedio está tan extendido hoy en día. He conocido numerosas personas a quienes les resulta molesto familiarizarse, por ejemplo, con las prácticas bancarias, la bolsa de valores o la contabilidad de simple o doble entrada. Pero esa nunca es la actitud correcta. Simplemente significa que donde algo no llama poderosamente nuestro interés, es que no se ha descubierto su esencia. Una vez alcanzado este punto, incluso un seco libro de caja puede llegar a ser tan interesante como La doncella de Orleans de Schiller, Hamlet de Shakespeare o cualquier otra cosa, e incluso la Madonna Sixtina de Rafael. La cuestión es encontrar el punto en el que cada cosa en la vida se resuelve y se vuelve interesante. Lo que acabo de decir puede parecerles pensar que todas estas cuestiones son muy paradójicas, pero en realidad no lo son. Somos nosotros los que somos paradójicos en nuestra relación con la verdad. Lo que tenemos que darnos cuenta, y esto es de una necesidad extrema hoy, es que nosotros, no el mundo, tenemos la culpa. Nada beneficia más para preparar el camino de la encarnación de Ahriman que encontrar tal o cual cosa tediosa. Considerarse a uno mismo por encima y negarse a entrar en ello. Nuevamente es la misma cuestión.
debemos encontrar el punto en el que todo es de nuestro interés. No se trata del rechazo o la aceptación subjetiva de las cosas, sino de un reconocimiento objetivo de en qué medida las cosas son luciféricas o arrimánicas, con el resultado de que los platillos de la balanza se inclinan demasiado hacia un lado o el otro. Estar interesado en algo no significa que uno lo considere justificable. Significa simplemente que uno desarrolla una energía interior para familiarizarse con ello y dirigirlo hacia el canal correcto. Como algunos de ustedes saben, hace ya mucho tiempo atrás, algunos de nuestros amigos antropósofos compararon libros de matemáticas. Una especie de espíritu teosófico se había deslizado en ellos. Compararon las obras de Lisben, pero no pasó mucho tiempo antes de que la mayor parte de los volúmenes fueran a los estantes de la biblioteca, donde comenzaron a coger polvo y el conocimiento matemático no se puso muy en boga. Esto, por supuesto, no debe tomarse como una indicación de abordar el asunto nuevamente. No estoy haciendo tal sugerencia, pero poder familiarizarse con algo en lo que, para empezar, uno no está interesado en absoluto, con el fin de que una nueva comprensión de la existencia del mundo pueda surgir, eso es de una importancia incalculable. Estas son las cosas que yo quiero traerles en estas conferencias, cómo Lucifer y Ahriman intervienen en la evolución de la humanidad codo con el impulso de Cristo. Estas cosas deben tomarse con toda seriedad y sus consecuencias ser evaluadas correctamente. Si no hubiese habido sabiduría luciférica, no se podría haber adquirido ninguna comprensión del misterio del Gólgota mediante la gnosis en los primeros siglos de la cristiandad. La comprensión del misterio del Gólgota disminuyó con el desvanecimiento de la sabiduría luciférica. ¿Y dónde hay alguna evidencia hoy de ese entendimiento? El hecho de que la comprensión no puede encontrarse mediante la ciencia externa ahrimánica es percibido por los que hasta cierto punto reconocen sus características. Tomemos por ejemplo un hombre como el cardenal Newman, una figura muy importante en la esfera de la religión durante la segunda mitad del siglo XIX. En su investidura como cardenal en Roma declaró que no veía otra salvación para el desarrollo religioso de la humanidad que una nueva revelación. Pero allí quedó. Él mismo no mostró ninguna inclinación especial para recibir nada de la nueva vida espiritual que ahora puede fluir en la humanidad desde los mundos espirituales. Y lo que dijo permaneció en la esfera de la abstracción intelectual. La humanidad necesita verdaderamente una nueva revelación. Podemos reconocerlo en todas las esferas de la vida. Se ha discutido recientemente sobre el deterioro de la moral y la actitud general hacia la moralidad en los últimos 4 o 5 años. La conclusión es que la enseñanza confesional se debe introducir con mayor intensidad en las escuelas. Pero hay que enfatizar que esta instrucción ya se estaba dando y que debería haber influido en nuestra era moderna. Si la vieja enseñanza confesional fuera introducida nuevamente, estaríamos simplemente comenzando todo el proceso otra vez. En poco tiempo estaremos de vuelta donde estábamos en 1914. Es de la máxima importancia tener en cuenta que en el subconsciente de los seres humanos existen anhelos de carácter muy diferente de lo que se expresa en la superficie. Cuando fundamos la escuela Waldorf en Stuttgart, a principios de este año, nos vimos obligados a organizar la instrucción religiosa según los diversos credos. Una hora particular se dedica a la enseñanza religiosa que viene dada por un sacerdote católico para los niños católicos y por un pastor evangélico para los evangélicos. No voy a hablar de las dificultades que plantearon los sacerdotes porque es un capítulo en sí mismo. Lo que quiero decir, sin embargo, es que inmediatamente fue expresado el deseo de agregar una enseñanza religiosa al margen de cualquier denominación. Al principio pensé que la asistencia sería insignificante en comparación con la asistencia a la enseñanza confesional. Pero a pesar de que dentro de poco no habrá un solo púlpito en Stuttgart desde el cual no se viertan sermones contra la antroposofía, un gran número de niños,
5 veces más que los que esperábamos pidieron un tipo de instrucción antroposófica en la religión, y la clase ha tenido que ser dividida en 2. Subjetivamente esto puede ser un problema, ya que puede llegar a ser algo que se nos vuelva en contra, pero de eso no quiero hablar. Solo quiero mostrar que en los seres humanos hay un anhelo por el progreso, pero que están dormidos y no perciben que hay fuerzas que están sujetando estos anhelos. Y por otro lado, el coraje para llevar estos anhelos a la superficie está en gran medida faltando. Basta pensar qué efecto podría tener la difusión de conocimientos, tales como el de la futura encarnación de Ahriman, que se está preparando para ello con los medios que he estado describiendo tanto ayer como hoy. Es esencial informarnos de manera objetiva sobre estas cosas, a fin de que podamos adoptar la actitud correcta respecto a lo que está sucediendo en nuestro alrededor para preparar la encarnación de Ahriman. Solo si dedican una profunda y madura reflexión a lo que se está diciendo en estas conferencias sobre las corrientes ahrimánicas hoy en acción, las personas serán capaces de discernir la gravedad de la situación actual.